La idea de la ponencia es precisamente no hablar tanto del incidente, del gobierno del incidente, sino un poquito qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hemos visto nosotros que se debería hacer una vez que ha finalizado, damos por terminado un incidente, ¿vale? Bueno, como ha dicho Mónica, mi nombre es Alejandro Martín, trabajo en Sidertia Solution, empresa del Grupo Icertis, y bueno, pues agradecer al Centro Quitológico Nacional la oportunidad de estar aquí para contar nuestra experiencia y a toda la organización pues, bueno, por estas fantásticas jornadas en este entorno que la verdad es que es espectacular, ¿vale? Bien, como os decía, hemos tenido muchas sesiones en las que hemos ido viendo un poco pues realmente cómo tratar o cómo gestionar un incidente, ¿no? Nos han transmitido muchísimos mensajes muy interesantes, ¿no? Yo me he quedado con muchos mensajes como, por ejemplo, que no solo es tecnología, ¿no? No solo vale con poner tecnología encima de la mesa y pensar que con eso, desplegando todas esas soluciones, pues ya está hecho, ¿no? El equipo es importante, tener un equipo de profesionales que nos puedan ayudar a la monitorización, a la respuesta es fundamental. Ha habido otra serie de mensajes, ¿no? La necesidad de avanzar, por ejemplo, en esos procedimientos de respuesta frente a incidentes. Tenemos que hacer los playbooks que nos permitan adaptar esos procedimientos y realmente reaccionar de forma adecuada a cada una de las situaciones que se nos van dando. Y, lógicamente, independientemente de la metodología que sigamos a la hora de gestionar un incidente, pues si os fijáis en todos aparece esa fase de posincidente, ¿no? De esa fase en la que tenemos que, pues normalmente se genera una serie de informes, una serie de reportes, donde bueno, pues tratamos temas como qué ha pasado, por dónde me han entrado, cuál ha sido el vector de ataque, perfecto. Tratamos otra serie de temas como cuál ha sido el impacto, ¿no? En mi organización, impacto desde el punto de vista de qué información me ha robado, desde el punto de vista de qué servicios se han paralizado y cómo me ha afectado en ese momento. Hablamos también de la preservación de evidencias, hablamos también en muchas ocasiones en esos informes de las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué puedo mejorar a la hora de gestionar ese incidente y cómo puedo hacer para que la próxima vez, pues bueno, la coordinación, esos sistemas que tengo monitorizando, esos logs que me han podido faltar para enterarme bien de lo que ha pasado. Y luego aparece un plan posincidente, ¿no? Bueno, y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lógicamente para tratar de que no se repita y si se repite, pues que me vea lo menos impactado posible, ¿no? Lo llamamos plan posincidentes, pero bueno, es que al final es lo mismo que el plan preincidente, ¿no? Nos lo contaba Diego el otro día, al final, pues hasta que no tenemos el incidente, digamos que no despertamos y no nos damos cuenta de que tenemos todo un trabajo que hacer, pues precisamente para prevenir, ¿no? Si ese plan lo generamos como resultado del incidente, pues bueno, pues al final hemos aprendido un poco pues, por la experiencia, ¿no? que nos ha tocado. Y aquí es verdad que nuestra experiencia, tanto en incidentes que hemos tenido en España como incidentes en los que hemos podido participar aquí en Centroamérica de la mano del CCN, de la mano del BID, pues sí que tenemos muchas experiencias tanto positivas como negativas, ¿no? Rafa Rebollo en el Ministerio de Justicia nos contó hace un rato cómo ese plan posincidente pues se ha convertido en un caso de éxito donde además de madurar la organización, pues hemos aprendido todos. Ha aprendido el Centro Quitológico Nacional, hemos aprendido todas las empresas que participamos y realmente nos ha permitido generar esos modelos que prevengan, ¿no? O que permitan que podamos avanzar y madurar en ese sentido. Pero también hemos visto lo contrario. Hemos visto incidentes en los que hemos participado, donde sí se ha generado un plan, pero bueno, luego nos hemos relajado. El plan no se ha ido llevando a cabo, no se ha ido ejecutando y, bueno, pues a los 6 meses, a los 7 meses, te encuentras que el incidente se repite de forma parecida y si no es en la misma organización, pues se repite en una organización adyacente. Y, bueno, pues la verdad es que ahí sí que tenemos un poco que, si me permitís la expresión, ponernos las pilas y trabajar en ese sentido, ¿no? Al final, ese plan post-incidente o pre-incidente, lo que necesitamos es pues, aumentar el nivel de resiliencia de nuestra organización, ¿no? Hemos hablado de los 3 pilares básicos, prevención, detención, respuesta. Hemos tenido muchas sesiones en la parte de detección y respuesta donde bueno, pues nos han hablado de cómo mejorar esas capacidades de monitorización en nuestro sistema, monitorización tanto interna para ver lo que está sucediendo, como cibervigilancia. Ha habido talleres con Reyes, por ejemplo, para ver cómo realizar toda esa cibervigilancia, pero yo sí que quería centrarme un poco en la parte de prevención, ¿no? de cómo trabajar en esa defensa activa que podemos llamar de nuestro sistema para evitar que el impacto de un incidente pues sea lo menor posible, ¿no? Adecuación a un marco normativo, gobierno. ¿Qué os voy a contar yo? Ha estado aquí hace nada Mar, ha estado Tomás, ha estado Rafa, nos han estado hablando de esa maravillosa ponencia un poco de cómo ese gobierno les ayuda pues, a gestionar esa seguridad en el organismo y a mejorar. ¿Vale? Estoy de acuerdo completamente con
con Rafa en el sentido de bendita normativa, ¿no? Aplicar esa normativa que nos permite decir lo que tenemos que hacer. En España tenemos Esquema Nacional de Seguridad, tenemos las guías CCNST que nos ayudan mucho a ese último punto, ¿no? A saber cómo debemos configurar nuestras máquinas, nuestros puestos de trabajo, nuestras redes, nuestros servidores, a la hora de qué políticas debemos aplicar de seguridad que nos permitan que eso sea realmente por lo más robusto posible. Dentro de toda la parte de gobierno sí que nos gusta separar la parte de análisis de riesgo, ¿no? Un gobierno basado en riesgos es fundamental, porque al final, bueno, pues no tenemos recursos ilimitados, no tenemos un presupuesto ilimitado y al final tenemos que centrarnos y focalizarnos en poner los esfuerzos en aquello que realmente es fundamental para nosotros, ¿no? Lo hemos venido diciendo anteriormente. Y luego, una parte en la que sí que voy a insistir mucho es en la parte de auditoría continua, ¿vale? Hemos establecido unos planes, hemos bastionado unos sistemas, hemos creado todo un gobierno alrededor, pero ahora hay que revisar que eso se está llevando a cabo y revisar que eso está realizándose, ¿no? Y aquí es donde entra todo un catálogo de actividades que tenemos que ir realizando, ¿no? Desde la propia evaluación de la superficie de exposición, que nos han comentado antes, externa, como la propia auditoría interna de nuestros sistemas, análisis de vulnerabilidades. Debemos empezar a poner a prueba todos nuestros servicios que estamos ofreciendo a ciudadanos, servicios que ofrecemos a los usuarios. Hay que hacer actividades de tipo pentest, hay que hacer ejercicios de red team, de purple team, que realmente estén continuamente poniendo en jaque a nuestro sistema y continuamente revisando que eso que estamos haciendo está siendo efectivo, ¿vale? Pero no hablamos solo de aspectos técnicos. Hay un aspecto ahora muy importante, los proveedores, nuestra cadena de suministro, ¿vale? No vale con decir, bueno, es que eso no es mío. Sí, pero son tus proveedores que se están conectando a tu infraestructura y donde vienen un montón de ataques, ¿no? Además, bueno, es cada vez más frecuente, ¿no? El ataque a la cadena de suministro para afectar a más organismos de la misma vez, ¿no? Pongamos en auditoría continua nuestro sistema de backup. Está muy bien, todos hacemos backup y demás, y hasta que no los ponemos a prueba y tratamos de restaurar lo que estamos copiando, pues no nos damos cuenta de que, bueno, pues que a lo mejor ese sistema no estaba o no estábamos tan respaldados como pensábamos, ¿no? Y cuando llega el incidente y tenemos que recuperar, pues las cosas no funcionan como querríamos, ¿no? Y luego la concienciación, es decir, para nosotros es también fundamental. Al final, tenemos vectores de ataque, normalmente nos vienen por una vulnerabilidad, se ha comentado aquí también el caso del Forti, ¿no? Bueno, pues todas las tecnologías al final tienen vulnerabilidades, acaban siendo atacadas, pero también tenemos otro vector de entrada muy importante, que es nuestro usuario, ¿vale? Ese usuario pues que al final acaba compartiendo documentos o información que no debía, ese usuario que no está haciendo un uso adecuado de sus credenciales. Pero volvemos a lo mismo de antes, sometámoslo a estudio, a análisis, a auditarles. Es decir, no vale con cumplir con una norma y dar unas charlas o dar enviar correos electrónicos con unas píldoras o hacer un envío de newsletters, si lo que necesitamos es realmente estar sometiendo a nuestro usuario a esa prueba, ¿no? A esa auditoría. Hagamos campañas de phishing, hagamos campañas de ransomware, es decir, realmente pongamos de manifiesto si el usuario realmente se está concienciando o no, ¿no? Ahí fuera tenemos a un proveedor, una plataforma de este tipo, SmartFence, que os puede comentar mucho sobre este tema también. ¿Vale? Bueno, en la parte de gobierno, como os digo, no vamos a entrar mucho en el Esquema Nacional de Seguridad. Han estado hablando ya los compañeros, toda la parte de análisis de riesgo y cómo llevamos a cabo esta parte, lo mismo que la gestión de riesgos, ¿no? Para mí aquí el resumen es fundamental el que nos demos cuenta que tenemos que ser capaces de analizar lo que tenemos, identificar lo que tenemos y a partir de ahí trabajar y centrar los esfuerzos en lo que realmente es importante para nuestra organización, ¿vale? Y luego revisar de forma continua, ¿no? Aquí es donde tiene cabida lo que os decía. Realmente debemos estar sometiendo a nuestros sistemas, a nuestras personas, a toda nuestra superficie, realmente a esa labor de auditoría continua. ¿Cómo realizamos esto y cómo trabajamos nosotros? Pues bueno, al final lo que hacemos es siempre evaluar todo eso que tiene la organización y a partir de ahí, para mí es muy importante conocer antes de empezar a trabajar, ¿no? Eso de empezar a cacharrear y a hacer cosas sin tenerlo claro no funciona. Y a partir de ahí empezar a hacer auditoría. Y aquí tenemos pues todas las capacidades de realizar auditoría de forma automática, de forma manual, trabajar a nivel de hacer pentest, diferentes metodologías, auditar nuestra segmentación de red, auditar nuestros puestos de trabajo, revisar nuestras aplicaciones. Al final debemos estar continuamente en un proceso continuo de revisar. Y luego llega la parte del triaje, que nuevamente, en base a todo lo que encontremos, que una organización pues suele ser mucho, al final acabas encontrando diferentes problemas en diferentes sitios, tenemos que realizar el triaje, un triaje que no es posible
si no hemos hecho ese análisis de riesgos, si no nos hemos dado cuenta de qué es lo esencial para nosotros, qué es lo fundamental y en qué debemos centrarnos. Y luego tenemos una parte de ese triaje fundamental que veremos a continuación, que es la parte técnica, de todo lo que encuentro a nivel técnico, qué es lo más importante y lo menos importante, ¿no? Y ahí pues cala otra vez el mensaje de que no vale solo con usar herramientas, necesitas equipo que sea capaz de definirte esto y de decidir cuál va a ser el plan de ruta que vas a establecer, ¿no? Y el plan de ruta pues hay que seguirlo, ¿vale? De nada vale volver a poner un plan de ruta, como decíamos en el plan post-incidentes, que nadie sigue y que nadie está continuamente trabajando sobre él. ¿Vale? Cuando hacemos la parte de la evaluación, al final lo que necesitamos es conocer, también se ha dicho aquí, conocer el negocio, conocer las infraestructuras, conocer la red, conocer los servicios que tenemos, ¿vale? Necesitamos trabajar en el sentido de que todo ese conocimiento tenemos que ganarlo para saber realmente a qué nos vamos a enfrentar, cómo tenemos que organizar el trabajo. Con una buena OTS, ¿no? A nivel de gobierno, pues es la que se va a encargar de organizar ese trabajo de auditoría a la hora de llevarlo a cabo. Y a partir de ahí, tener muy claro qué es lo esencial para nuestra organización, cuáles son los servicios fundamentales y, lógicamente, cuáles son los activos tecnológicos que se apoyan esos servicios esenciales o que trabajan de forma colateral, ¿no? Para dar servicio a esos servicios esenciales, valga la redundancia, ¿vale? Y a partir de aquí, auditoría continua. A contar, caja negra, caja gris, caja blanca. Audítate la Wi-Fi, audita la aplicación web, audita toda tu infraestructura, utiliza diferentes herramientas. Nos han contado aquí muchas soluciones que podemos aplicar en estas fases, diferentes escaneos de vulnerabilidades, diferentes tecnologías que nos van a permitir trabajar, ¿vale? Revisa no solo a nivel de vulnerabilidades, hazle un pentest al sistema, ponlo a prueba, mira a ver cómo estás respecto a tus configuraciones. Os decía que en España tenemos la posibilidad de trabajar con las guías CCNSTIC, aquí tenéis otras posibilidades también, ¿no? Los controles CIS y demás, y tenemos soluciones como Clara, que nos permiten realmente revisar si esas aplicaciones, esas configuraciones que hemos realizado pues, se encuentran realizadas o no, ¿no? ¿Se han aplicado correctamente o no? Estandariza, ¿vale? Que es una parte importante también, estandariza y centraliza la información de todo esto en un único punto. Ahí en el Centro Tecnológico Nacional pues, está desarrollada la herramienta ANA que nos va a permitir centralizar toda esta información en un único punto y poder hacer realmente ese seguimiento continuo de cómo se encuentra nuestra infraestructura. Documenta y recomienda cómo mitigarlo, ¿vale? Fundamental. Y luego ya pues, el otro tipo de auditorías, ¿no? Que son las de procedimientos. Realmente se están llevando a cabo los procedimientos adecuados, ¿vale? Cuando nos encontramos ante cualquier situación. ¿Vale? Esta es la forma en que nos revisamos o realizamos esas revisiones, ¿vale? Como os decíamos antes, trabajamos mucho primero a nivel de superficie, tenemos que evaluar la superficie, tenemos que hacer escaneos rápidos que nos dé una imagen de cómo nos encontramos, en qué situación nos encontramos. A partir de ahí debemos realizar esos análisis automáticos de una manera mucho más profunda, tanto de forma interna como externa, y debemos, por supuesto, ir analizando todos esos resultados y documentando y introduciendo en una única plataforma que permita al organismo ver cómo se encuentra. Hagamos auditoría completa de servicios. Claro, lo ideal sería poder auditar todos los servicios que tenemos, pero bueno, el presupuesto pues no llega nunca, ¿no? O no llega, sí, prácticamente nunca llegamos a todo, ¿no? Pero al final lo que tenemos es análisis, repito, es análisis de por dónde debemos empezar y qué es lo primero que tenemos que revisar. Y ahí hay que dedicar un esfuerzo humano muy importante, ¿vale? Tecnológicamente hay muchas soluciones que nos van a ayudar, pero necesitamos esos equipos de profesionales que trabajen, que vayan al detalle y que sean capaces de realmente verificar el estado de nuestros elementos, ¿no? Y ahí tiene cabida, pues como os he dicho, pues cualquier tipo de pentest, red team, purple team que podamos hacer, ¿no? A nuestros servicios, al código de nuestras aplicaciones, a lo que sea necesario, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, sobre todo también un aspecto importante, la disponibilidad, es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente, a los ataques de DDoS a través de Internet. Continuamente estamos siendo objeto de este tipo de ataques. Tenemos que también probar nuestros sistemas y probar si son resilientes o no a este tipo de ataques, que además cada vez son más frecuentes y más baratos de llevar a cabo, ¿vale? Hoy en día no cuesta prácticamente pues nada realizar un ataque de este tipo, ¿vale? Toda esa información la tenemos centralizada, la centralizamos, damos acceso a través de la solución a los organismos y al final lo que vamos es en una evolución continua.
¿vale? Tenemos nuestros equipos, tenemos los equipos de Blue Team de la organización, que lo que va haciendo es ir corrigiendo, ir bastionando, ir actualizando, ir modificando esos servicios, esas aplicaciones, y a partir de ahí, pues bueno, entramos en un ciclo continuo que a lo largo del tiempo, pues realmente, pues es muy alentador, ¿no?, ver cómo las organizaciones pues están disminuyendo, pues al final, su superficie de exposición, su riesgo, el conjunto de vulnerabilidades y de problemas que se les han detectado, ¿vale? Hagamos el triaje, ¿vale? Es decir, necesitamos priorizar a ese organismo en qué se debe poner a trabajar, ¿no? Nos ha dado él, a través de su análisis de riesgo, qué es lo que tiene, cuáles son los servicios esenciales, pero ahora cuando empezamos a encontrar problemas y vulnerabilidades, tenemos que ser capaces de decir por dónde empezar, hacer el plan para decir por dónde tenemos que empezar, ¿vale? Y ahí básicamente pues trabajamos con varios conceptos, ¿no? Evidentemente la criticidad de la vulnerabilidad, pues su vector, su CVSS, ¿no? Pero también tenemos que tener esa compartición de información que nos ha venido Mónica diciendo todas estas sesiones, ¿no? Tenemos que ser capaces de conocer cuáles son las vulnerabilidades y los defectos que se están utilizando actualmente y que se están utilizando en ciberincidentes activos, ¿no? Eso es nuestro primer punto de corrección, ¿no? Sabemos que hay un ciberincidente en determinado sitio y sabemos que ha aprovechado cierta vulnerabilidad. Eso va a ser algo prioritario para nosotros, ¿no? Todas esas vulnerabilidades que son explotables de Internet, que además es muy fácil de explotar, que además tiene una prueba de concepto en Internet, etcétera, ¿no? Hay una serie de factores que nos permite determinar por dónde hay que empezar. Y además lo podemos pintar en ese tipo de soluciones, ¿no? Que nos permita definir, oye, esto es lo primero que tienes que abordar, sobre esto es lo primero que tienes que trabajar. Y cuando no podemos corregir, que es muy habitual, pues bueno, pues necesitamos medidas compensatorias, ¿no?, para tratar de minimizar el problema y tratar de minimizar el riesgo que tenemos ahí, ¿no? Con todo ello, realizamos una hoja de ruta y una serie de compromisos con el organismo, ¿vale? Es decir, al final hacemos una hoja de ruta en la que, más allá de todas las vulnerabilidades que tienes disponibles, te vamos a ir indicando qué es lo que debes ir haciendo, evidentemente de forma acordada y consensuada, dependiendo de las capacidades de ese organismo, y nos vamos estableciendo unos compromisos y unos hitos que debemos ir cumpliendo, o que lo ideal sería ir cumpliendo, para de esta manera ir avanzando e ir mejorando la resiliencia de nuestra organización, ¿vale? Y, por supuesto, acompañarles en el seguimiento, para que esa mejora continua, ese proceso de mejora continua, acordaros, bien por el posincidente o bien, ojalá, ¿no?, porque todavía no hemos tenido un incidente, pero somos conscientes de que hay que hacerlo, pues vayamos mejorando, ¿no?, respecto a esa hoja de ruta y compromisos, y vayamos poco a poco pues llegando al punto que queremos, que es estar lo mejor posible para resistir ese incidente que, por desgracia, pues seguramente nos vaya a llegar, ¿no? Y nada más, creo que lo he ajustado justo, 0. Bueno, me quedaba la parte de concienciación, pero bueno, esto yo creo que está claro, ¿no? Es lo que os comentaba. Necesitamos no solo dar formación y concienciar a nuestros usuarios, sino ponerlos a prueba, ¿vale? Para mí es fundamental, esto no es cumplir por cumplir, sino que debemos cerciorarnos de que la gente lo está entendiendo y de que la gente, de nuestros usuarios, nuestros trabajadores, están realmente pues aprendiendo, evolucionando, y tienen también interiorizado qué es lo que deben hacer cuando se encuentran con un problema, ¿no? Para mí, y con esto ya finalizo, Mónica, para mí cuando hacemos las campañas de phishing, no es tan importante aquellos que han caído, sino aquellos que, aun cayendo, no lo han dicho, ¿vale? Porque esos que no han interiorizado realmente el problema. Es decir, has caído en el phishing, te has dado cuenta, has cerrado el navegador, has apagado el portátil y has dicho, bueno, a ver si mañana pues no se acuerda nadie, ¿no? Pues realmente ahí no hemos logrado una concienciación efectiva, ¿no? Cualquiera podemos caer en un phishing, pero lo importante es estar concienciados de que eso hay que avisarlo y no pasa nada, ¿vale? Lo peor es no avisar de ello. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, y cualquier pregunta, pues aquí estamos.